Antes que nada, quiero agradecerles la invitación. Sinceramente, me gustaría mucho más estar con ustedes en un auditorio para saludar a tantos amigos que tengo en México, que me honran con su amistad. Alcancé a ver en la pantalla a Toño Chávez. Toño, gracias por venir. No tengo mucho que enseñarte, pero vamos a intentarlo. Eh, con esto les quiero comentar, yo fui productor de Simbra en Tamaulipas antes de venir a Estados Unidos, ¿no? Entonces me siento muy identificado con la raza y con la asociación. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y espero en algún momento, cuando todo esto pase y que nos dejen salir, poder estar con ustedes en alguna ocasión. Titulé intencionalmente la plática Mitos y Realidades, porque el tema en general de manejo del pastoreo es un tema complejo, ¿no? Donde hay muchas controversias. Y la titulé Sistema porque también eso es algo que es importante de aclarar. De por sí, el tema, sin meternos en los métodos de pastoreo o la forma en la que queramos ejecutar movimientos o asignar cargas, es complejo, porque tiene muchas interacciones. Y esta complejidad hace muy difícil poder tener recomendaciones específicas y generales. En, en, en varias ocasiones me han invitado a escribir un libro sobre manejo del pastoreo. No lo he aceptado, porque finalmente podemos escribir sobre un montón de resultados de investigación, inclusive sobre muchos resultados de operaciones ganaderas que utilizan sistemas exitosos de manejo del pastoreo, pero cada rancho es único. Y la efectividad de un programa de manejo de pastoreo varía en tiempo y en espacio. Y esa es la complejidad del tópico. Estas interacciones que ocurren principalmente entre factores climáticos y las prácticas de manejo del pastoreo se complican todavía más cuando nos movemos a diferentes áreas del país y del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre el potrero de mi derecha, el que se ve con un poquito más de zacate, y el de la izquierda? Pues evidentemente hay un problema de excesiva remoción del forraje en el de la izquierda, ¿no? Esto es en el desierto chihuahuense, en un rancho muy cercano a la ciudad de Chihuahua. Esto es en el desierto sonorense, cerca de Cananea. Evidentemente algo está pasando diferente porque el aspecto de estos dos potreros es por demás distinto. Esto es entre Cananea y Santa Ana, ya en la sierra de Sonora. Y cuando vemos este tipo de situaciones, donde por un lado vemos una cobertura del 60-70% y en el otro lado cero cobertura vegetal, algo no estamos haciendo bien, porque seguramente la lluvia no paró con la cerca. Entonces, es manejo. Cuando tenemos situaciones de remoción excesiva de la vegetación, esto tampoco reconoce ni fronteras, ni estados, ni países. Con ese tipo de utilización, con ese tipo de pastoreo, esto es lo que podemos esperar. Esto es en Nayarit. Esto es en la zona costera de Tamaulipas, muy cerca de Sotolamarina. Vacas en condición corporal 3. Difícilmente podemos creer que esta vaca vaya a traer un becerro al lado el año próximo. Esto es en el sur de Texas, cerca de Laredo, en la zona de Laredo, Texas. La misma situación. Diferentes perspectivas, diferente tipo de vegetación, pero el resultado es el mismo. Entonces, desde ese punto de vista, la complejidad del tema reside en que una pregunta o problema sobre manejo del pastoreo
Número uno, puede tener soluciones o respuestas múltiples que son correctas. En otras palabras, hay diferentes formas de hacer bien las cosas. Eso es una ventaja. Lo que funciona en un rancho podría no funcionar en el rancho vecino. Y lo que funciona este año dentro del mismo rancho podría no funcionar el próximo, por todas las interacciones de ambiente, manejo, etcétera, que se pueden dar. Y regularmente la mejor respuesta a una pregunta sobre manejo del pastoreo es depende. ¿Depende de qué? Depende de muchos factores, ¿no? Cada rancho es único y un plan de manejo del pastoreo es como un traje hecho a la medida para cada rancho y para cada ganadero. El manejo del pastoreo como ciencia y arte, en muchos casos, el éxito de un plan de manejo depende más de la habilidad y el compromiso del administrador o del que hace las decisiones a tiempo y con base a la información disponible que al plan por sí mismo. Esto era lo que decía Wayne Hanselkamp. Una decisión hecha a tiempo puede cambiar el resultado total del programa. En mi experiencia, los planes de manejo del pastoreo exitosos tienen 4 características comunes. Objetivos claramente definidos, cargas animal apropiadas para la disponibilidad de forraje, un monitoreo efectivo e integral de suelos, vegetación y animales, donde podemos identificar en qué momento la cantidad de forraje está cambiando, en qué momento la condición de los animales está incrementando o reduciéndose, y podemos hacer decisiones para responder a ese tipo de situaciones. Esto es un monitoreo efectivo. Monitoreamos también mercados. Aquí no lo tengo, pero si el precio es bueno, el forraje se está reduciendo y la condición de los animales es buena, pues a lo mejor es momento de dejarlos ir. Pero con todo esto, para poder lograr los objetivos claramente definidos, tenemos que tener la flexibilidad para manejar todos estos parámetros de los que menciono. Entonces, flexibilidad es una de las cosas más importantes, si tiene sentido, porque lo único constante es el cambio, y eso no es nada más que flexibilidad. Flexibilidad para responder a las situaciones particulares del ambiente y de todas las interacciones que se dan para producir un resultado de tipo productivo o económico. Y esto lo define perfectamente un ganadero de la zona de San Angelo, aquí en Texas, Frank Price. Dice, el mayor problema para mí es que nunca puedo diseñar un plan de pastoreo que no cambie. Continuamente estoy cambiando rotaciones de pastoreo, tiempos y cargas animal, pero esa es una de las razones por las que mi programa funciona. No es un sistema. Es un programa que cambia continuamente con el clima, el ganado y los mercados. Eso es flexibilidad. Y eso es lo que hace la diferencia entre ranchos que son exitosos y ranchos que fracasan. Ahora, no estamos hablando de nada nuevo cuando hablamos de métodos de manejo, de métodos de pastoreo. En el Arthur Sampson organizó un simposio sobre pastoreo rotacional en la tercera reunión de la Sociedad de Manejo de Pastizales en 1950. En los 70s y los 80s tuvimos el furor de los nuevos cercos eléctricos que funcionaban mucho mejor. Las afirmaciones de Alan Savory sobre la posibilidad de poder doblar la carga animal. Y esto motivó una serie de estudios que se realizaron tanto aquí en Estados Unidos como en México. Aquí en Estados Unidos, Lynn Droy en la Fundación Welder, Fred Bryant en Texas Tech University, Mort Codman en Texas A&M University, Toño Chávez en La Campana, Lalo González y un servidor en el sur de Tamaulipas y Canudas en Veracruz. Y toda esta investigación básicamente nos proveyó de las bases para poder hacer recomendaciones. Pero es importante aclarar, el término más típico es sistemas de pastoreo.
En realidad, cuando hablamos de pastoreo, la forma de pastorear, el procedimiento es un método. Es un procedimiento definido de pastoreo diseñado para lograr un objetivo. Y básicamente hay dos, rotacional y continuo. El rotacional con muchas variantes y adaptaciones. El continuo, simplemente los animales permanecen en el potrero todo el tiempo. No implica, y quiero hacer esta aclaración, el pastoreo continuo no necesariamente es malo. Si logramos establecer un equilibrio entre la producción de forraje y la carga animal, el pastoreo continuo puede producir resultados aceptables desde el punto de vista de producción animal y desde el punto de vista de mantenimiento del pastizal. Un sistema de pastoreo es algo más amplio. Es una combinación de prácticas de manejo de suelos, plantas, animales, con uno o más métodos de pastoreo para lograr metas específicas. Y regularmente cuando hablamos de métodos de pastoreo, no nos tenemos que casar con un método, podemos hacer combinaciones. Por ejemplo, una combinación que es interesante y que la ejecutábamos en Veracruz, era que durante la temporada de lluvias manejábamos pastoreos diarios. Durante la temporada de sequía, lo que teníamos era lo que había. Entonces simplemente abríamos todos los potreros y pastoreábamos continuo por 6 meses del año para darle al ganado una mayor oportunidad de selectividad. Entonces, no es necesario estar casado con un solo método, depende de los objetivos. Entonces, en este contexto, el sistema es una visión integral, donde tenemos que poner juntos los suelos, el tipo de forraje que van a producir en términos de cantidad y calidad del forraje, los animales, el tipo de requerimientos de los animales, el valor nutritivo de la dieta que los animales van a ser capaces de seleccionar y finalmente la rentabilidad de la operación. Esto es un sistema, pero va mucho más allá de simplemente mover animales de un potrero a otro. Métodos de pastoreo, como decía, tenemos dos en forma general, continuo y rotacional, con todas las variaciones que podemos encontrar en los sistemas rotacionales de pastoreo. Como decía, esto no es algo nuevo, hay suficiente información de esto, ¿no? Sin embargo, la información de investigación la mayoría de las veces no concuerda con lo que los ganaderos pueden o podemos obtener en los ranchos. Samson, en los 50s, en el 51, tuvo una publicación del simposio que se realizó en 1950 en la tercera reunión de la Sociedad de Manejo de Pastizales. Hedy, en el 61, más o menos cada 10 años ha habido un renacimiento de la importancia o del uso de los sistemas rotacionales de pastoreo. Después, en el 98, hicimos una recopilación de resultados, Fred Bryant y colaboradores. Y después, el último fue David Brisky, que básicamente cuestionó el uso de sistemas rotacionales porque no tenían el respaldo desde el punto de vista de investigación. Porque en la mayoría, en este último artículo de revisión, la mayoría de los resultados de investigación concordaban en que no había diferencia entre utilizar pastoreo continuo y utilizar pastoreo rotacional. Los resultados a nivel de ranchos indican otra cosa. Ahora, la idea del uso de los métodos intensivos de pastoreo tomó mucho auge con Alan Savory, con sus afirmaciones de que era posible incrementar la carga al doble de lo que ya traían. Bueno, en muchos casos la carga animal ya estaba al doble de la capacidad del rancho. Incrementarla al doble era aumentarla 4 veces la capacidad de carga. Y esto evidentemente no es posible. Los resultados de investigación muestran que un nuevo método de pastoreo en la mayoría de los casos no produce incrementos automáticos en la capacidad de carga. Y un resumen de los resultados de investigación están en esta diapositiva. Los incrementos automáticos en la capacidad de carga son poco realistas. La ganancia diaria de peso raramente se mejora
con el uso de un nuevo método de pastoreo. La investigación en México y en Texas indica que la capacidad de carga del agostadero se incrementa solamente cuando se aumenta la condición del pastizal y la producción de forraje. Y una observación, el pastoreo de corta duración o pastoreo intensivo ha funcionado para algunos ganaderos, pero ha sido un desastre para otros. Y algunos de estas situaciones las voy a cubrir en mi presentación. Dos preguntas importantes. ¿Por qué no concuerdan los resultados de investigación con lo que obtenemos en los ranchos, en la vida real? ¿Cuál es la diferencia entre los ganaderos que son exitosos manejando sistemas intensivos de pastoreo o sistemas o métodos de pastoreo con los que simplemente fracasan? Bueno, los resultados de investigación en la mayoría de los casos no concuerdan con lo que se obtiene en los ranchos particulares por varias razones. Una de ellas regularmente son experimentos de corto plazo. Les voy a mostrar un poquito más adelante los datos de precipitación de los últimos 10 años de aquí del sur de Texas para ver la variación. Cuando tenemos toda esa variación, pues de repente hacemos un estudio de 2 años en el tiempo, en los 2 años más secos de los últimos 50. O en los 2 años más llovedores de los últimos 20. Regularmente el tamaño de las parcelas o de los potreros de pastoreo en investigación no logran mimificar el efecto que se obtiene con potreros de tamaño real. Y si empezamos a ajustar cargas o periodos de pastoreo o periodos de descanso, dependiendo de la respuesta de los potreros, pues en investigación terminamos sin tratamiento, ¿no? Y los investigadores vivimos de publicaciones. Es como se nos evalúan. En manejo nos podemos ajustar cargas cuando lo consideramos, ¿no? Por otro lado, la investigación está enfocada a contestar preguntas de tipo ecológico y productivo y muy rara vez consideran aspectos económicos y sociales. Las experiencias. Vuelvo a la afirmación, a la cuota de Frank Price. El mayor problema para mí es que nunca puedo diseñar un plan de pastoreo que no cambie. Continuamente estoy cambiando rotaciones de pastoreo, tiempos y cargas animal, pero esta es una de las razones por las que mi programa funciona. No es un sistema, es un programa que cambia continuamente con el clima, el ganado y el mercado. Eso es lo que hace la diferencia. En 2013 comenzó una nueva oleada como la que tuvimos en los 70s y los 80s, a raíz de una presentación que hizo Alan Savory sobre diversificación, donde hablaba varias cosas. Ahí ya no hablaba de duplicar la carga animal, hablaba de incrementar la carga animal 4 veces. Pero en realidad no estaba hablando de, él le llama carga animal, pero no es carga animal, es densidad animal, que es diferente. La otra cosa que decía era que era la única forma, the only way to stop desertification, la única forma de detener la desertificación es hacer lo impensable. Y estaba hablando de incrementar la carga animal. Para empezar, esto no es realista por varias razones. Una, da las ideas, pero no dice cómo hacerlo. Y otra, al final de su presentación, él hablaba de un área que estaba completamente deteriorada, porque la pregunta que le hicieron fue, bueno, en un área sobrepastoreada, ¿cómo comienzan con un sistema de este tipo? Y él no contestó la pregunta, pero en lo que sí fue enfático fue que en un trabajo que hicieron en África, él le ofreció $100 a alguien que encontrara una rama de zacate, un tallo de zacate en un transecto de 100 kilómetros y nadie lo encontró. Entonces, ¿qué comen las vacas? Porque una vaca se come de 10 a 12 kilogramos de materia seca por día, un total de 4.400 kilogramos por año. Entonces, si no había una hebra de zacate, ¿cómo lo comienzan? Afortunadamente, algunos de los ganaderos que han tenido éxito en utilizando este tipo de sistemas
en los últimos años han sido un poco más abiertos a compartir información de cómo hacerlo. Y uno de mis problemas con este tipo de cosas es que no dan datos, ¿no? No hay datos. O sea, bueno, pues muéstrame cuánto forraje había, qué tanto peso estaban ganando los animales, cuál era la condición. Ese tipo de cosas regularmente no se comparten, ¿no? Pero aquí quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al ingeniero Servando Díaz, que me permitió utilizar la información de este rancho. Yo tuve la oportunidad de estar con ellos por un par de días en el rancho y vimos todo de cómo lo hacían y de eso les quiero hablar. Los sistemas de pastoreo intensivos funcionan para los objetivos que se diseñan, pero no como Savory lo recomienda. Y espero poderles ilustrar con los datos del ingeniero Servando cómo es que lo están haciendo funcionar. Estos datos corresponden a los ranchos Carretas y El Vado, que están ubicados en la región de Janos, en Chihuahua. Y bueno, ellos manejan densidades de aproximadamente 500 unidades animal por hectárea. Y es impresionante porque están en un potrero de ese tamaño, como se ve en la diapositiva, y estuvimos viendo este dato por un periodo de aproximadamente media hora y se va viendo cómo los animales, cómo el aspecto del potrero va cambiando y la velocidad a la que los animales están comiendo, ¿no? Para esto se requiere un entrenamiento de los animales. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, para empezar. Pero de eso les voy a hablar en un momento. Este rancho tiene 5,000 potreros. Y esta es una cosa que es importante. Aquí voy a sacar otra diapositiva con una parte del rancho donde había un grupo de animales. Ellos tienen pastoreo, franjas o potreros permanentes que se dividen en 4 porciones y mueven los animales aproximadamente cada 2 horas y media. Esa es la disponibilidad de agua. Y manejan 5 grupos permanentes de animales, de aproximadamente 500 animales. Cada grupo tiene una sección de pastoreo por grupo dividido en franjas con cerco eléctrico permanente. Y esas franjas, que esto es nada más para ejemplificar, se dividen en 4 potreros. El último potrero es más grande porque ahí pasan la noche y al día siguiente no las cambian hasta las 9 de la mañana. Entonces, ellos hacen cambios. Bueno, cada franja permanente se subdivide en 4 franjas temporales, ¿no? Hacen 4 cambios por su franja por día. Entonces, cambian a las 9 de la mañana, a las 11:30, a las 2 de la tarde y a las 4:30 de la tarde. Esta última es más grande porque ahí pasan la noche y al día siguiente no cambian los animales hasta las 9 de la mañana. A ver, aquí. Bueno, pero ¿de qué forma? Bueno, en el caso de este rancho, ellos comienzan a pastorear los potreros que son de Toboso el 15 de febrero y regresan a repastorear cuando el toboso tiene una altura de más o menos 1/4, 20 centímetros. En los que son potreros de lo que ellos llaman zacates blandos, que son navajitas y esporbolus y un montón de otros zacates del desierto chihuahuense, ellos comienzan el 15 de febrero y repastorean y regresan a pastorear el mismo potrero el 16 de agosto. En ese inter, la mitad de ese potrero, toda esta mitad, está descansando y descansan un año. Al siguiente año comienzan por esta parte y la primera parte que se pastoreó, esa descansa todo el año. En condiciones de una sequía, tienen opción de continuar pastoreando, porque no tienen que regresarse. Pero tienen este potrero que ya estuvo descansando por un periodo largo de tiempo. Esto es lo que hablamos de la flexibilidad. No es crear un montón de la flexibilidad y del esquema de cómo hacer los movimientos. No es simplemente crear un montón de potreritos y después empezar a pastorear 500 animales por hectárea, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, así es como quedan los potreros en este rancho después de 2 horas y media de pastoreo.
ahí calculamos una utilización de alrededor del 75% del forraje. Cuando forzamos a los animales a consumir esa cantidad o a pisotear esa cantidad de forraje porque queda mucha materia orgánica en el suelo, evidentemente la calidad de la dieta seleccionada por los animales va a decrecer. No hay forma de que puedan utilizar el 75% siendo selectivos. Entonces, los requerimientos de los animales no se llenan. El objetivo es que el pastoreo no sea selectivo. Pero entonces, ¿qué pasa? Se incrementa la utilización, baja la calidad del forraje y forzosamente tienen que suplementar. Las necesidades de suplementación son importantes. Ahora, en este rancho, las vacas paridas se pastorean con 1 kilogramo por animal por día, todo el año, y las vaquillas con 250 gramos. El costo aproximado, 2.250 pesos. Estos son los datos que no nos permitían ver. Pero aparte, tienen la flexibilidad del mundo, porque cuando estaba yo en el rancho, hablamos con una de las personas que estaba encargado de un módulo de 500 animales y el ingeniero Servando le preguntó, ¿ya hiciste el cambio? Le dijo, sí, ya lo hice, pero en lugar de darles 35 metros, les di 50 porque no había suficiente forraje. Pues esa es la flexibilidad. Pero una persona, para empezar, los vaqueros que están encargados de cada módulo tienen que tener el conocimiento para identificar cuándo hay menos forraje, cuándo les tienen que dar más. En otro grupo de animales que visitamos conservando, los animales estaban perdiendo condición. Y ahí en ese momento, Servando les dijo, hay que darles medio kilo más por día. Ese tipo de decisiones se tienen que hacer así. La forma de identificar la condición del pastizal, la condición del animal, es crítica para hacer funcionar estos sistemas. Es mucho más que potreros pequeños y condensaciones o concentraciones muy grandes de animales en esto. Aquí está la cantidad de mantillo que dejan, ¿no? las vacas después del pastoreo. Esto es bueno. Ahora, esos 5 grupos permanentes de animales tienen 2 trabajadores por grupo de animales. Y la verdad, a mí me impresionó la capacitación y el conocimiento de estos jóvenes, muy jóvenes, de estos trabajadores, porque en realidad saben manejar el ganado, tienen los cercos, tienen el agua, es un compromiso grande, ¿no? Entonces, y estos son algunos datos de lo que tiene. Como les decía, están manejando ahorita 4.2 hectáreas por unidad animal. Tienen 5,000 potreros. Las estimaciones visuales que yo hice de la cantidad de forraje que había, yo estimé que había aproximadamente 1.500 kilos por hectárea por año. Si están utilizando, entonces dije, bueno, a ver, ¿es esto posible? ¿O checan los números? Digo, porque, como Seibury decía, si no había una hebra de zacate y pones 500 vacas, pues lo más seguro es que empiezan a perder peso y no van a durar 15 días antes de que se empiecen a morir. Entonces yo corrí estos números. Con 4.2 hectáreas por unidad animal y una utilización del 75%, con una estimación de la producción de forraje de 1.500 kilos por hectárea, al 75% de utilización, eran 1.125 kilogramos, multiplicados por 4.2 hectáreas, que era lo que estaban utilizando por unidad animal, da 4.725 kilogramos por año. Checa, una unidad animal se come 4.400 kilogramos por hectárea por año. O sea, esto es cierto, ¿no? Pero de esta manera, ¿no? ¿Cómo empezar? Y esta fue la pregunta que le hicieron a Seibury. Y les dijo, pues no había nada y simplemente le ofrecí $100 al que encontrara una hebra de zacate en un transecto de 100 millas y nadie la encontró. Pues cuando no hay nada, así es como se ponen las vacas. Y no creo que este sea el objetivo de un esquema de pastoreo para revitalizar el agostadero. Esta información la compartió Servando también. Aquí en este potrero empezaron a pastorear el 20 de mayo de 2016 con una densidad alta. Pero si vemos este potrero, pues este potrero posiblemente tenga 25-30% de cobertura vegetal y no más de 300 kilos por hectárea de producción de forraje.
¿Cuántas hectáreas necesitamos para mantener, para que una vaca se pueda comer los 12 kilos diarios? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron aquí? Pues suplementar. Metieron 1,200 vacas de 700 kilogramos, eso es 840,000 kilogramos de forraje. Claro que va a funcionar. Acuérdense que era lo que pasaba cuando teníamos los corrales temporales, donde encerrábamos ganado. Y se usaban por 5 o 6 meses la temporada de lluvia y luego nos movíamos a otra parte del rancho y hacíamos otro corral falso para encerrar el ganado en la noche. Para el año que regresábamos después de las lluvias, había toda clase de quelites, verdolagas, zacates de todos. Pues obviamente concentraste todas las heces y la orina en ese zacate, pero aparte le metiste casi un millón de kilogramos de forraje aquí a esto, pues la cantidad de materia orgánica que agregaste es inmensa. ¿Qué pasa después de las lluvias? Esto, lo que están mostrando en esta diapositiva. Y es el mismo terreno. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Nada más que con estas condiciones. Échenle cuentas de lo que cuestan 1,200 pacas de 700 kilogramos en un año. Entonces, esta es la información que es importante de compartir. Los sistemas intensivos de pastoreo no son para todo el mundo. Es necesario tener un compromiso muy grande, ¿no? Al principio, los animales, los bovinos en forma natural son selectivos. Cuando aplicas o cuando haces un 75% de utilización, especialmente al principio, el ganado va a perder peso. ¿Por cuánto tiempo? No sé, no tengo ese dato, pero les puedo garantizar que los primeros 15 días empezarían a perder peso y ahí le tienes que aumentar la suplementación, que es un costo adicional a lo que ellos hablaban de 1 kilogramo por vaca por día. Al principio estoy seguro que tienen que dar más. Entonces, esta es la información que es importante de compartir. ¿Funcionan? Sí funcionan. Sí funcionan, pero bajo estas condiciones. Número uno, tenemos que tener el pastoreo intensivo, rotacional. Es mucho más que concentrar ganado en los potreros y moverlos de un lado a otro. Se requiere el compromiso. Tenemos ganaderos que van al rancho una vez por semana, una vez por mes, inclusive hasta una vez por año. Entonces, alguien que vaya, que quiera hacer algo como esto, no le va a funcionar. Tiene que tener mano de obra bastante calificada, que esté todo el tiempo en el rancho, porque los cambios del ganado son de lunes a domingo. No hay días de descanso. Entonces se requiere un compromiso. El personal tiene que tener la capacidad de identificar cuánto forraje hay en los potreros, si las vacas van a completar con ese forraje, cómo está manteniéndose la condición de los animales para poder incrementar el suplemento cuando están perdiendo condición. Y la última, la inversión es considerable. El kilómetro de cerco eléctrico, como ellos lo tenían ahí, cuesta 66,000 pesos. Los vaqueros no ganan poco. Ese era hasta donde me acuerdo, era un salario razonable. Ahorita, pues, hace un par de años que estuve yo allá, pero estaban ganando 12,000 pesos por vaquero. La suplementación, 2,250 pesos por vaca por año. Un total de gastos aproximados, sin considerar la inversión inicial de los potreros, el agua y todo lo demás, aproximadamente 3,000 pesos por vaca por año. ¿Okay? ¿Funcionan? Sí funcionan. Bajo estas condiciones y en otros ranchos podría haber otras cosas que habría que modificar. Así es como les está funcionando a ellos. Pero eso va mucho más allá de lo que promulgaba Savory. Ahora, cuando mencionan porque es muy común que los impulsores de los sistemas intensivos de pastoreo rotacional te digan, es que no se puede ganar dinero de otra forma. Yo les quiero mostrar que sí es posible hacerlo. Y aquí no voy a utilizar experiencias de investigación, voy a utilizar los resultados que obtuve en las operaciones que yo he manejado, en las que he tenido la oportunidad de ser socio o que han sido mías. Porque finalmente esta es la parte que me interesa transmitirle, ¿no? Hace unos años publicamos este trabajo, carga animal óptima, monitoreo y flexibilidad. Componentes esenciales de los
de los programas exitosos de manejo del pastoreo. Y estos son resultados de 12 años. En 2001, cuando llegué yo aquí a Texas, un compañero de aquí de la universidad básicamente me invitó a su operación, ¿no? Y siempre que entramos en detalles de operaciones ganaderas, pues tenemos diferentes escenarios. Este que estamos viendo en la pantalla no es un escenario en el que querramos estar. Ya no hay cobertura vegetal, hay una línea de ramoneo en este mezquite, la vaca está en condición corporal 3, la dieta que está consumiendo esta vaca posiblemente sea de menos del 4% de proteína, y el resultado final, lo que nos interesa. Bajo estas condiciones no es posible hacer dinero. ¿En dónde? Y en algún momento podemos estar ahí, pero cuando llegamos a este punto es porque no estamos haciendo manejo proactivo, es manejo reactivo. Pero cuando llegamos a este punto, con potreros de esta manera y con vacas en esta condición, ya nos agarraron con las manos en la puerta. La decisión ya está tarde. Muy diferente cuando estamos así. El amigo no tiene nada de qué preocuparse. Los potreros están verdes, las heces indican que el valor nutritivo de la dieta es alto, el toro está haciendo su trabajo, hay becerros nacidos, hay los arbustos están floreando, posiblemente se pueda sacar algo de dinero de la fauna, y el resultado es productividad económica y conservación del agostadero. Y bueno, lo podemos llevar mucho más lejos. Cuando yo veo mis vacas, esto es en lo que pienso. Digo, como que estos 5 a lo mejor son los que se van a ir a las finales del rodeo en Las Vegas. ¿Qué podemos hacer para estar en esa sintonía, sin tener que utilizar sistemas intensivos de pastoreo? Y yo lo digo abiertamente, ¿no? Yo nunca voy a utilizar un sistema intensivo de pastoreo, porque por varias razones, ¿no? Pero pues, si quisiera estar todo el día en el rancho moviendo animales, pues a lo mejor pongo una lechería, ¿no? Podría ser más productiva. Entonces, no es para todo el mundo. Es necesario clarificar cuáles son los objetivos. ¿Cómo le podemos hacer para poder hacer dinero sin tener que hacer esto? Bueno, el proceso de toma de decisiones y los objetivos tienen que ser claros. En las operaciones de las que les voy a mostrar datos, el objetivo principal es mantener la productividad de suelos y hábitat para ganado y fauna, y el manejo y la productividad del hato son cruciales. Vaca que no pare, vaca que se tiene que ir. Las vacas tienen que estar en una condición corporal por lo menos de 5, y el control de la economía va a dar como resultado la rentabilidad del rancho. La mayoría de los ganaderos en Texas gastan entre $500 y $700 por vaca. No veo cómo puedan hacer dinero si venden un becerro de $700 u $800, ¿no? Bueno, como dato, la mayoría de los ganaderos en Texas ganan menos de $50 por vaca por año. Yo les voy a mostrar qué es lo que nosotros estamos haciendo. En 2001, cuando yo llegué a Texas, este amigo me invitó a ver su operación. Bueno, inmediatamente me di cuenta de que traía pastoreo continuo, lo cual no es del todo malo, pero estaba sobrecargado. Fertilizaba potreros y los aireaba de vez en cuando, tenía un manejo mínimo de arbustivas, utilizaba forraje conservado en rollos, básicamente pacas de rollo, y la escasez de forraje era permanente. La primera recomendación, bueno, un ajuste de carga: o rentas más potreros o vendes vacas. Rentó más potreros. En áreas donde tenemos más de 300 días libres de heladas, no hay razón en realidad para ofrecer pacas de rollo. Pues eso, habrá lugares al norte de Estados Unidos y en otros lugares donde, bueno, la nieve no permite acumular forraje in situ. Ahí pues no hay de otra, ¿no? Es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero en áreas como el sur de Texas, pues básicamente se puede manejar la acumulación de forraje para utilizar en el invierno o durante las sequías. La utilización de las cruzas, cambiamos las cruzas, empezamos a cruzar básicamente Angus rojo con Cenepol y Tule.
el Tuli básicamente reemplazando el Brahman como la raza que le da resistencia. Ese es el tipo de animales que teníamos posteriormente. Ese es el producto. Animales de una talla pequeña, entre 1,200 libras, muy dóciles. El Tuli es un ganado muy dócil con tanta resistencia como el Bremen. Entonces, la raza no ha recibido la atención, pero la verdad es que a mí me quedó un muy buen sabor de boca con este tipo de cruces. Monitoreábamos cada semana cantidad de forraje, calidad del forraje, para decidir a qué potrero nos movíamos, cuánto tiempo más durábamos en un potrero, etc. Nuestros métodos de monitoreo son extremadamente sofisticados. Eh, básicamente, no, cambiamos el color del bote dependiendo de la temporada, pero no, en realidad hacíamos muchas estimaciones visuales. Yo no soy muy partidario de cortar muestras de zacate, entonces, pues básicamente he entrenado mi ojo para poder estimar cuánto forraje tenemos en los potreros. Monitoreamos condición corporal. Los animales no debían de bajar de 5 en la escala de 9. Monitoreábamos la capacidad de los reemplazos para poder mantener condición corporal. Siempre cuando tienes un lote de reemplazos, hay una que está comiendo, uno o dos que están comiendo lo mismo que todas y están más flacas. Esas son candidatos a irse. Entonces, pero todo esto en forma integral, cuando monitoreas qué cantidad de forraje tienes, qué calidad es la del forraje, cómo están creciendo tus animales, cuáles son los que están mejor adaptados para poder mantener la condición corporal, te da como resultado la generación de un hato muy productivo. Los datos, al final. En 2001, cuando le comencé a ayudar a este amigo, manejaba una carga animal de 1.4 hectáreas por unidad animal. Esto es el sur de Texas, ¿no? Bajo estas condiciones, traía gastos de $531 por vaca y gastaba en suplementos o en alimentación, que eran rollos y básicamente cubos de proteína, $291. No es posible ganar dinero con esto. En ese momento estaba perdiendo $53 por hectárea, $191 por vaca. Al hacer el ajuste de carga, se redujeron un poquito los gastos de alimentación. Los gastos totales no se redujeron mucho para ese año, pero perdió mucho menos que el año anterior. Los primeros 2 años, básicamente, fueron de recuperación. Después, 2003, 2004 y 2005, los gastos se reducieron considerable, se reducieron más. Los pesos al destete de los animales se incrementaron, el valor de venta de los animales se incrementó. Aquí nos ayuda también el precio, pero ya para el tercer año ya estaba en números negros, ganando de 12 a 14 dólares por hectárea y de 82 a 125 dólares por vaca. Para el 2006, una vez, ¿por qué tuvimos esta respuesta hasta el 2006? A poder reducir los gastos hasta alrededor de $300, pues porque estamos recuperando potreros, ¿no? Aquí en el sur de Texas, un potrero sobrepastoreado no tarda menos de 5 años en recuperarse, si tenemos años razonablemente buenos desde el punto de vista de lluvia. Entonces, para el 2006, ya teníamos una utilidad de $45 por hectárea y $226 por vaca. Aquí en este punto le compré a este amigo parte de la operación y comenzamos a ser socios. Obviamente no se le iba a comprar acá, ¿no? Cuando estaba perdiendo dinero, nadie quiere asociarse con alguien que pierde dinero, ¿no? Entonces primero le ayudamos a que pudiera comenzar a ganar dinero y aquí fue donde nos asociamos con él. Ahora, hasta aquí estaba todo bien. Ya traíamos en 2008, no se alcanza, a lo mejor ustedes sí lo pueden ver, yo no lo puedo ver, pero la utilidad neta por vaca ya era de $250. Esto es muy bueno considerando que la mayoría de los ganaderos en Texas ganan menos de $50 por vaca. Y lo que les decía, los primeros 5 años de 2001 a 2005, estábamos recuperando potreros. Una vez que recuperamos potreros, la utilidad por acre se fue arriba y se mantuvo hasta 2008. Hasta aquí todo bonito, pero esto es Texas y Texas se caracteriza por las sequías.
estoy muy seguro que la mayoría de ustedes está familiarizado con esto. No hay forma de sacarles la vuelta. Aquí tenemos los datos de 2008 a 2019, aparte de 2019. En la parte de la lluvia total, de octubre de 2008 a agosto de 2009, tuvimos 10 meses de sequía. Después, de octubre de 2010 a febrero de 2012, tuvimos 16 meses de sequía. Esta es una región donde nos llueven 22 pulgadas por año. Y después, de marzo a diciembre del 2012, tuvimos otros 8 meses. O sea que 2011, 12 y 13 en promedio no fue seco, pero la lluvia llegó hasta septiembre. Y aquí el 42% del forraje se produce en la primavera. Si nos cae la lluvia hasta septiembre, ahí no, nada más vamos a producir alrededor de 28% del total de forraje que se produce en el año. Entonces, en un periodo de 6 años, de 2008 a 2013, tuvimos 3 sequías severas, 2009, 2011 y 2012. Básicamente 2010 y 2013 fueron años de recuperación. Pero cuando el manejo del pastoreo es proactivo, esto se puede manejar. Y les voy a mostrar los datos, ¿no? Aquí teníamos en 2008, un año normal, traíamos alrededor de 5,000 kilos de forraje por hectárea. Después, en 2009 fue muy seco y nos bajamos hasta 2,000, hasta alrededor de 3,000 kilos. Después, 2010 fue muy lluvioso, llovió el doble. No alcanzamos a subir hasta los casi 5,000 kilos. Nos quedamos un poquito abajo. Y después se vino la sequía de 11, 12 y 13. De 11, 12 y 13. Y aquí, básicamente, no logramos recuperarnos porque estábamos 2,300, 1,900, 1,800. Esto era, aquí estamos alcanzando el límite. En esta área, perdón, lo recomendable es quitar el pastoreo cuando llegamos a 800 kilos por hectárea. Más abajo ya le va a costar mucho trabajo al potrero recuperarse. Aún con toda la lluvia que recibimos en 2014 y 2015, en septiembre del 2015 todavía estábamos casi 1,000 kilogramos por hectárea por debajo. Entonces, esto es lo que hay que estar monitoreando. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, aquí, así es como estaban los potreros en octubre del 2008, 5,000 kilos por hectárea, octubre del 2009, 3,000 kilos por hectárea, octubre del 2011, 2,000 kilos por hectárea, octubre del 2012, 1,100 kilos por hectárea. Aquí se llegó el momento de hacer decisiones hacia adelante. Entonces, en octubre del 2012, con 1,100 kilogramos por hectárea, hicimos un destete temprano y se vendió todo el ganado que estaba de más de 150 libras. Y se desecharon el 20% de las vacas. Siguió sin llover. Para abril del 2013, retiramos el pastoreo del 50% de los potreros en marzo del 2013 y se vendieron todas las novillones de reemplazo. Cuando hicimos esto, no encontramos, no para darles una idea de lo crítico que estaba la sequía, manejando 3 horas y media alrededor del área donde teníamos rentados los potreros, conté solamente 12 vacas. Ya no había ganado, ya todo el mundo había vendido, ya no tenía nada, ¿no? Logramos conseguir potreros a 2 horas de aquí, ya cerca de San Antonio, y bueno, acargamos ganado, básicamente vacas paridas, y cuando tienes una ponchadura de llanta con 10 vacas paridas, ahí es donde te dices a ti mismo, bueno, ¿por qué me estoy haciendo esto a mí mismo? La realidad es que estamos en esto porque nos gusta y porque tenemos la pasión por esto, pero no es un negocio sencillo. Ahora, aún bajo esas condiciones de sequía, así es como estaban las vacas. O sea, las vacas estaban en buena condición. Aquí están los potreros que se quedaron sin pastoreo en abril, que fue cuando sacamos todo el ganado. Después nos cayó 1 pulgada, 2 semanas más tarde, y subimos de 800 a 1,456 kilogramos por hectárea. Después, este es el potrero del vecino, que nunca sacó el ganado, con la misma cantidad de lluvia que tuvimos. Cuando haces la decisión a tiempo,
de remover el pastoreo, esto es lo que tienes. Tienes una respuesta de la pradera, del pastizal, de tal forma que puede regresar a pastorear en un tiempo mucho más corto. Aquí era el mismo potrero después de haber recibido una pulgada en el mes de junio con 1,700. Después nos fuimos recibimos 3 pulgadas en agosto y 9 pulgadas en septiembre. Y ahí nos fuimos a 3,700. De abril con 800 kilogramos a 3,700 en septiembre. ¿Por qué? Porque el sistema radicular de la planta, porque la cobertura del suelo eran adecuados para que el potrero pueda responder a la lluvia cuando esta ocurre. Ahora, ¿es necesario perder dinero cuando tenemos sequía? Pues no necesariamente. Aquí en este cuadro les muestro en 2001, cuando empezamos, que estaba perdiendo no, aquí tengo un número mal, este número no es este, pero finalmente estaba perdiendo dinero. En 2008, cuando estaba ganando ya $44 por hectárea y $252 por vaca. Después la seca del 2009. En la seca del 2009, un año de seca o 9 meses de seca no nos hace nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos preparados, ¿no? Todavía tuvimos becerros, cantidad de kilogramos de becerro destetado de 245. Todavía los gastos fueron un poquito mayores, pero todavía ganamos $64 por hectárea, $199 por vaca. En 2011, que fue la seca difícil, y en 2012, aquí fue donde destetamos los animales, todos los animales que pesaban más de 150 libras. Fue un destete temprano, vendimos el 20% de las vacas y después todas las novillonas de reemplazo. Aquí todavía, aún bajo esas condiciones, ganamos $40 por hectárea y $132 por vaca. En 2013 y 2014, yo le pediría a Dios que regresaran esos tiempos, porque fue cuando el precio del ganado se fue hasta las nubes, ¿no? Ahí, con gastos de $345 por vaca, pudimos ganar $75 por hectárea y $516 por vaca. Y posteriormente, al siguiente año, en 2014, casi le pegamos a los $1,000 por vaca. Pero bueno, esos fueron tiempos muy buenos que no volverán. Pero mi punto con esto es que si el manejo del pastoreo es proactivo, es posible manejar las cosas para no perder dinero aún bajo esas condiciones. Si las decisiones se hacen a tiempo, si se lleva a cabo un monitoreo integral de la cantidad y calidad del forraje, de la condición de los animales y principalmente de los gastos. Con esta información, ¿se pueden utilizar sistemas intensivos de pastoreo? ¿Se tienen que utilizar sistemas intensivos de pastoreo? Pues no. O sea, estos datos nos muestran que se puede ganar dinero de esta forma también, ¿no? ¿Se puede ganar dinero durante la sequía? Pues a lo mejor ganamos menos, pero no necesitamos perder. ¿Es imposible evitar la pérdida total del hato? No. Si el manejo es proactivo, la carga animal es adecuada, monitoreamos constantemente y tenemos la flexibilidad para ejecutar el plan de manejo de sequía a los primeros síntomas, es posible mantener la integridad del pastizal y la integridad del hato y aún obteniendo una ganancia económica. En 2015 disolvimos esa sociedad y comenzamos otra. Mi hijo y mi socio, uno de mis socios. Esto está básicamente a 45 minutos de aquí de su casa en Kingsville. Rentamos una parte de un rancho, los hermanos. Primero nos rentaron 700 acres en 2016, después nos dieron 200 más en 2017, después 1,233 en 2018 y en 2019 nos dejaron todo el rancho. 2,900 acres. Originalmente estos potreros eran de zacate Bermuda, con mucho mezquite, 9 tipos diferentes de suelo, 7 sitios ecológicos y inmediatamente empezamos a diseñar el programa de manejo. Tiene una buena cantidad de fauna. Esto que ven en esta diapositiva es una hembra, es un nilgai, es un antílope.
Pues está muy bien porque una de estas la puede vender el dueño del rancho en $500, ¿no? Porque la vayan a cazar. Pero a nosotros no nos queda nada porque los derechos de la fauna los tiene rentados otra persona. Nosotros solamente tenemos el pastoreo. Eh, pero finalmente, estos son mis socios. Este es mi hijo, este es James Clement y este amigo de aquí, algunos de ustedes posiblemente lo conozcan, Remigio de la Torre. Fue uno de mis estudiantes de maestría que terminó hace tiempo y posteriormente se quedó a manejar el rancho de aquí de la universidad. Entonces, empezamos esta operación y básicamente la forma en como empezamos, compramos todo el ganado que había en el rancho. Nos dieron la oportunidad de palpar y compramos todo el ganado que estaba preñado. Eh, ha sido divertido. El primer ganado que teníamos era casi puro cruzas de beef master, vacas muy grandes, vacas de 1,400 kilos, ¿no? Este es el lato original. Así es como se veían, o sea, de todos colores y de todas edades, pero finalmente estaban preñadas y ese era el objetivo. Esta fue la primera becerrada una parte de la primera becerrada que cosechamos, pues también igual de todos colores, pero finalmente eran números y eran kilogramos que íbamos a vender. Para 2017 ya estábamos produciendo, desde que empezamos a meter toros Santa Gertrudis en el hato para ir limpiando. Ya estábamos produciendo becerritos de este tipo, que es algo muy, muy, muy diferente a lo que producimos en el primer año. Y el ganado se veía ya un poco más cargado. Este es como se ve el hato en 2018, ya casi puras coloradas, que son básicamente, esto es lo que le llaman el American Red, que es cruzas de Santa Gertrudis con Angus rojo. Este es el tipo de becerros que estábamos produciendo en 2018. Esto ya fue en 2019. Esto fue en 2019 también. Todavía nos quedan unas cuantas vacas que pues, no nos han dejado venderlas porque han seguido pariendo, ¿no? Entonces, mientras sigan pariendo, se siguen quedando, ¿no? Y este es el tipo de animales que estamos buscando, ¿no? Animales de talla compacta, alrededor de 1,200 libras, no más de eso. Y este es como se ve el hato, una parte del hato. Estas son las novillonas de reemplazo de 2019. Esto es a donde queremos llegar. Estos son algunos de los becerros de este año y parte del hato. Al principio el rancho tenía una gran cantidad de arbustivas, ¿no? Tuvimos la suerte de que en un periodo de 2016 a 2019 solicitamos apoyos al NRCS, el Natural Resources Conservation Service, y nos aprobaron proyectos para desmontar por $260,000. Entonces, hemos desmontado alrededor de 400 acres y este año tenemos el proyecto de desmontar 200 más y para 2022 debíamos haber completado el desmonte de alrededor de 700 acres, que es lo más pesado del monte, considerando que no podemos quitar todo el monte porque la fauna también es importante. Los objetivos son muy generales, pero muy claros. Conservar la integridad del pastizal, educación. Con frecuencia tenemos estudiantes. A mí los que más me interesa educar son estos dos que están aquí, que son mis nietos, Ponchito y Jimena. Recreación, porque la verdad es que nos la pasamos bien. Recibimos grupos con el sistema de extensión de aquí de Estados Unidos, pero principalmente la rentabilidad. Estamos en esto por la lana, y si no es rentable, pues simplemente no nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo que hemos tenido? Bueno, de 2016 a la fecha, comenzamos manejando, aquí no arrancamos perdiendo dinero como en la otra operación, ¿no? Aquí comenzamos manejando una carga animal de 8.8 hectáreas por unidad animal, con los costos de suplementación
si se dan cuenta, los costos de suplementación de 2001 y 2002 en los datos anteriores que les mostré eran de casi cerca de más de $300. Esto es lo que gastamos en suplemento para las vacas. Y para lo único que utilizamos el suplemento es para llamarlas, porque no tenemos que andar vaquereando. A mí me gusta mucho el azar, pero no mis vacas, ¿no? A esos prefiero que tocarles la sirena y que vengan al camión del alimento. Entonces, básicamente utilizamos mascarrote, cubos de proteína, para darles un poquito y que se mantengan con el hábito de seguir la camioneta del alimento. Los costos, nuestro objetivo es mantener los costos alrededor de $300. Si puede ser menos, es menos, porque de esa forma podemos garantizar que tenemos una utilidad. El objetivo es tener una utilidad de por lo menos $300. Aquí hay años en los que las oportunidades de mercado son mucho mejores, pero como en 2018, donde teníamos un lote de becerras y alguien llegó al rancho, las vio, les gustaron, nos ofrecieron y las dejamos ir. Entonces, la utilidad, se dan cuenta, por vaca fue de $586. Para 2019, trajimos alrededor de $347 y $40 por hectárea. Entonces, bajo estas condiciones, ¿se puede? ¿O solamente se puede hacer con pastoreo intensivo? Lo que quise presentarles son las opciones. O sea, esto puede funcionar. El pastoreo intensivo funciona, pero bajo las condiciones particulares de cada rancho y con los objetivos particulares de cada rancho. Pero va mucho más allá de concentrar ganado en potreros chiquitos. Hay un recurso importante desde el punto de vista de personal, de entrenamiento de personal, de inversión, etcétera, y se requiere un compromiso. Los resultados de investigación pues, no concuerdan con lo que ocurre en la realidad, porque los ganaderos tenemos la habilidad de ajustar cosas y de ser flexibles, de vender ganado, de comprar ganado. Con todas esas condiciones lo podemos hacer funcionar. Eso es lo que no tiene la investigación. El pastoreo de alta intensidad es mucho más que concentrar ganado en potreros pequeños. Requiere de un compromiso del dueño del rancho, de un compromiso de los trabajadores, requiere de personal entrenado, trabajadores bien pagados. La inversión en infraestructura y sobre todo suplementación es considerable. Si a alguien le interesa entrarle con esto, bajo esta premisa y con estas condiciones, le puede funcionar. El manejo del pastoreo es como un traje hecho a la medida, y finalmente lo ajustamos a como mejor se nos acomoda desde el punto de vista económico y personal. Para mí esto tiene mucho valor. No heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuestros hijos, el Chipsiano. Finalmente hay que hacer decisiones para poderlo hacer funcionar. Sentarse a esperar a que el tiempo cambie, a que los precios mejoren o a que llueva para tomar una decisión en cuanto al manejo del pastoreo no es una buena idea. Se podría llevar mucho más tiempo del que pensamos. Muchas gracias.